Bueno, os presento al segundo ponente de esta sesión, a Jaime Olmo, y os cuento brevemente, periodista con una larga trayectoria profesional y, como vais a poder comprobar, un gran conocedor del tratamiento de la información, especialmente meteorológica, en una redacción de informativos de una televisión. Él empezó en prensa diaria y posteriormente pasó a televisión. Durante 20 años ha sido editor de informativos en televisiones como Antena 3, Telemadrid, la última etapa en Castilla-La Mancha, en Radio Televisión Castilla-La Mancha, donde fue director jefe de edición de los servicios informativos. Además, ha desarrollado y desarrolla una labor docente, profesor de periodismo en la Universidad Complutense y muy conocido en el mundo periodístico. Habéis notado un detalle, supongo, cuando se dice de alguien que tiene una amplia experiencia, lo que se quiere decir es que es viejo. Y bueno, pues la prueba está aquí. No se puede separar una cosa de la otra. Estoy contento porque a mí me invitó a venir aquí. A ver, ¿ahora se oye mejor o no? ¿O da lo mismo? Pues... ¿Sabes qué pasa? Que tienen que quitarle lo que pusieron antes de los vídeos de este año. Eso se desconectó, la calidad está desconectada. El único problema es que a mí no me importa irme hacia allá, pero entonces la cámara no me coge, cosa que a mí... Después de 20 y tantos años en televisión, he tenido la gran suerte de no haber hecho nunca cámara. Yo creo que eso sí que es lo más difícil del mundo. ¿Ahora se oye? Joder, ahora con un eco de narices, ahora tengo que susurrar. Bueno, vamos a ver, yo creo que suena un montón, ¿eh? Noto mucho eco, tendré que tener cuidado, ¿eh? Creo que se ha puesto una capacidad de sonido antisiesta, lo cual tampoco está mal. Vamos a ver si yo soy capaz de explicarme, y un aviso previo. En los años jóvenes hice estudios de magisterio. Digo de magisterio porque, aunque luego di clase en la facultad, lo más importante a estos efectos fue el magisterio, en donde una de las primeras cosas que aprendí es que, me estoy refiriendo a adolescentes hasta 14 años, era absolutamente inútil pretender mantener la atención sobre una explicación verbalizada, exclusivamente verbalizada, a partir del minuto 7. Ya sé que aquí, para vuestra desgracia, nadie tiene 14 años, pero si aumentamos un poquito los minutos, y por las experiencias en la facultad, yo creo que es cierto que una charla, ni aunque te vayan a examinar a continuación de ella, es imposible seguirla con atención durante un tiempo medio de, en ningún caso, más de 15 minutos, desde mi experiencia personal. Por eso siempre he sido absolutamente partidario de establecer un vaivén, de decir algo que genere algo e intentar buscar respuestas juntos. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Lo primero que os quiero decir es que, como hace ya casi 2 años que no edito informativos en televisión, puede parecer que tal. Vamos a ver, los editores son una especie de señores feudales, y quien se ocupa de comunicar la información meteorológica son, en el mejor de los casos, siervos de la gleba. Utilizo este símil para no utilizar palabras que pueden ofender a alguien, pero que están un poco en conexión con esto. Vamos a separar 2 campos.
el, entre comillas, programa de información meteorológica y la información meteorológica en el telediario o como se llame en cada televisión, pero que es telediario en dos sitios. En el primer caso hay una cierta capacidad de decisión por parte del profesional. Suele estar pactado un tiempo, como veis, extraordinariamente igual en todas las televisiones. El espacio que se dedica a la información meteorológica tras el telediario a mediodía, bueno, lo que llamamos mediodía, después del de las 3, en Televisión Española, es casi el mismo tiempo que dedica Antena 3 o Telecinco, solo que multiplicado por 6, 7, según los días. Es decir, hay cadenas en donde el espacio del tiempo, incluso ese programa específico, pues es un poco para casar el resto. Te dan el tiempo que te dan. Y además, no es el mismo todos los días, cosa que sí ocurre en Televisión Española. Pero ese es otro problema. Yo creo que el más importante para nosotros es la información meteorológica dentro del telediario. Y dentro del telediario, del noticiario televisivo, como lo queremos llamar, creo que lo que hay que decir es que es un desastre. Es un desastre por múltiples razones. Vamos a ver. La primera, porque rara vez se produce un diálogo, sino una orden. El editor del informativo es el señor Fudal. Responde al soberano, pero solo al soberano. Y con los demás, no. Se le pide, además, a quien se encarga de la información del tiempo, que es la misma persona habitualmente hoy, que hace un año y que hace 2, quien ha cambiado es el editor, se le pide que se transmute en otra cosa distinta. Para unos editores hay que ser serio, preciso, breve, siempre breve, en principio. Para otros hay que moverse mucho, hay que gesticular, hay que ser como los programas esos de Tarzán, que si no hace así el periodista parece que es que no se ha enterado de qué va, ¿no? Bueno, y quien lleva la información meteorológica, ¿qué hace? Quiero decir, ¿qué hace cuando te dice que tú seas llamativo, que tú a la gente, oye, lo que tiene que hacer la gente cuando te oiga decir, hostias, ¿no? Entonces, ¿dónde queda tu concepto de comunicar la información? En esas estamos, y en esas vamos a estar, porque la tendencia en España es que la información es cada vez menos libre, menos veraz, más llamativa, más supeditada a poderes que nada tienen que ver con el derecho a la información, y por tanto esa va a ser la tendencia. La respuesta es, nos suicidamos, se puede decir. La respuesta es, yo lo mío lo voy a hacer con honestidad, te pongas como te pongas. Y a partir de ahí, si quieres, pactamos. Pero aquí hay comunicadores, incluso muy conocidos, y yo quiero que digan algo en este punto. Quiero saber si a ellos algún editor en los últimos tiempos se ha sentado a hablar con ellos entre dos profesionales, no de orden y mando, cómo iba a ser su participación en el telediario de ese día. Porque obviamente no me estoy refiriendo a la aparición esa como pues en la portadilla, un brotacito de política, otro de economía, otro de
deportes, por descontado, Mundo Curioso y un avancito, te dicen normalmente, y un avancito del tiempo. Bueno, no, vale, eso cualquier día. Ahora vamos a un día que pasa algo, ¿no? Entonces yo pregunto, así a bote pronto veo por allí una persona que hace cada día el tiempo, aquí otras 3 que yo recuerde. Yo pregunto, ¿habéis tenido la experiencia de que se os consulte? Duración de la intervención, tono, se os ha dicho que se pretendía, se os ha pedido alguna cosa concreta sobre esto. Normalmente se pacta, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la duración viene dada. O sea, nosotros en Televisión Española, sea para decir el fin de semana va a seguir haciendo sol y calor, o sea para intentar contar una ciclogénesis explosiva, son 45 segundos de intervención del telediario. Hay pocas veces en las que haya algo que se nos deje hacer un poco más de tiempo. No siempre además se pide la información del tiempo siendo noticia o siendo en base a nuestra opinión si eso no es noticia. No siempre se pide. Si a veces nosotros decimos es noticia y después es que no cabe. Pero es que hoy está Messi. O al revés. O no es noticia y hoy sí que tiene que... Me parece de todas maneras, al menos esta es mi opinión, que por lo que veo desde fuera, al margen de lo que yo he participado, la mayor parte de los telediarios que yo he hecho en mi vida han sido para empresas públicas, aunque estuve en el primer año de informativos de Telecinco, pues fue eso, un año, y sin embargo entre Telemadrid y Castilla-La Mancha Televisión han sido 18, 19 años. En el caso de empresas privadas, ¿cuál es tu experiencia sobre esto? Luego, tienes que ser diferente o tienes que dar un tipo de información que sea diferente a la información del tiempo que luego viene. O sea, no se puede parecer. Los mapas no pueden ser los mismos. Los mapas o el gráfico que necesites para explicar la cosa que tienes que explicar. Y luego también, pues, yo lo que veo, pero no solo es una cuestión de la información meteorológica, yo creo que es una cuestión en todas las secciones, tienes que ser cada vez más espectacular. O sea, porque es que, a ver, yo creo que la información ahora, antes solo informaba, pero es que ahora la información informa y entretiene. Y el tiempo, yo en este sentido, en estos debates que hemos tenido muchas veces, siempre se habla de la información del tiempo como si fuera diferente, pero es que lo que pasa lo mismo en la sección de internacional. En una cadena privada no te entrará un vídeo que igual te entra en una cadena pública de cómo ha caído al azar, no, tiene que venderse de otra manera, porque es que si no, no lo van a querer. Entonces, tienes que contar lo mismo, ser riguroso, entretener y ser como más espectacular. Y es lo que veo. Yo creo que en este sentido sí que se puede diferenciar mucho entre una cadena pública y una cadena privada, porque lo que te puede permitir, y no solo a nivel de información del tiempo, en una cadena pública, en una cadena privada no te lo pondrán. Y eso, por eso no estoy, o sea, no, creo que son dos modelos distintos, pero dos modelos válidos. O sea, no uno es mejor y el otro es peor. Es lo que pero vamos, yo lo veo no solo en mi caso, en vídeos por ejemplo de gente que viene de otras cadenas. Este vídeo a mí me lo compraban en una cadena pública, aquí me han dicho que no, que lo real. Por descontado. Política internacional, de cultura y lo que sea. Estoy muy de acuerdo y no sé qué opináis los demás, estoy muy de acuerdo en que no se puede abstraer
la información del tiempo, y mucho menos la que va dentro del telediario, del contexto general de ese informativo. No es lo mismo un informativo de 58 o 60 minutos que uno de 30. No es lo mismo, por descontado, pero es que tampoco es lo mismo, ni parecido, un informativo que busca fundamentalmente emocionar y llamar la atención de un informativo que pretende ofrecer un panorama global de la información del día. Cuando digo estas dos diferencias, me estoy refiriendo a posturas extremas. Obviamente los dos quieren dar mucha información, los dos quieren que la gente no se aburra con esa información. Hablo de poner el énfasis en una cosa o en otra. Antes apuntaba, por parte de Televisión Española, me llamaba mucho la atención, dice, y esa intervención nunca más de 45 segundos, que no sea mucho más tarde. Bien. En mi experiencia personal es así y justamente al contrario. Por ejemplo, ola de calor, racha de días lluviosos consecutivos hasta el punto de que haya momentos un poco excesivos, diríamos tal. Bueno, pues depende extraordinariamente de las noticias políticas y económicas. Hay televisiones que la intervención del especialista en tiempo puede durar 45 o 50 segundos. Pero la cantidad de vídeos que se encargan alrededor de esta intervención, pues depende de si sopla la política o la economía a favor de quien manda en esa televisión o no. Así de claro, así de claro. Y esto no es solo válido para las televisiones públicas, en donde, salvo en un paréntesis, siempre se ha hecho lo que quería el gobierno de turno. Si es que la privada es lo mismo. Si detienen a Berlusconi, Telecinco no va a abrir con eso. Estamos tontos. Y si se hunde Planeta, pues claro, Antena 3, pues seguramente ese día no se habla mucho de la cosa, el libro, ¿no? Si esto es así. Y en medio estamos nosotros, los editores de buena fe, y los, no sé cómo llamar a los especialistas del tiempo, porque veréis, yo creo que se van fundiendo, lo hablaba hace pocos días con Ángel, se van fundiendo. Antiguamente había, ¿cómo diría?, científicos, aparte había periodistas y aparte había gente atractiva. Entonces, podía presentar el tiempo en una determinada cadena un meteorólogo, no, podía presentarlo un periodista al que le habían destinado ahí, o podía hacerlo una chica estupenda o un señor muy atractivo. Y eso era así. Creo que actualmente, ya desde hace un tiempo, se está produciendo un punto de encuentro. Yo he tenido oportunidad de trabajar 10 años casi con una persona que no tenía, cuando se dedicó a hacer el tiempo, no tenía una formación específica, suficiente, tampoco tenía no había hecho periodismo en la facultad, para entendernos. Atractivo sí, físicamente era una persona atractiva. Yo creo que él no hace ahora el espacio del tiempo peor que otros que tienen formación periodística o formación científica. Lo que pasa es que se lo ha tenido que estudiar por fuera, se ha tenido que preparar. Yo creo que ahora, actualmente, no sale nadie haciendo el tiempo que diga tonterías. Nadie.
Si alguien es más atractivo, ya no es un florero. Puede equivocarse un día, pero no se da lo que se daba. Ni tampoco, desde hace bastantes años, destinan de pronto a un periodista, perito en generalidades, de pronto a que se encargue de la información del tiempo de una cadena. Y esto ha ocurrido así. Sí. No, me parece interesantísimo. A mí eso que no soy ni científico ni nada parecido, simplemente me parece una aberración, porque iba a eso. Cuando hablaba con Ángel de que se ha llegado a un cierto punto de encuentro, es tan sencillo desde mi punto de vista como esto. Ahora todos los que salen son buenos comunicadores, cada uno con su personalidad, y todos los que salen, hablo en general, comunican una información científicamente válida. No se dicen barbaridades. Desde luego, para mí, de todas las cualidades que tiene que tener, la más importante de todas es que comunique bien. Es decir, podéis ser un gran científico, pero si con el aviso que nos ha dado este señor no sabes graduar, no sabes comunicar, la gente se puede ir a la sierra, a la A6 tan tranquila, o puede huir despavoridos de la ciudad porque va a hacer calor. Es decir, la comunicación es básica y sobre todo el tono, hasta dónde llega. Siento que en TVG haya ocurrido eso en el último año, pero no me extraña. En las televisiones públicas en este momento están ocurriendo tal cantidad de aberraciones que eso se queda casi menor. Según mis últimas noticias, creo que TVG quería despedir un 60% de la gente o algo así. Lo de Telemadrid mejor no lo contamos porque hay algún que otro ejemplo presente en este momento aquí. La televisión valenciana, ya sabéis cómo está. Acaban de anunciar un mini ERE para lo que suelen las demás en TV3. En esas condiciones, hablar de trabajo bien hecho, hablar de tal, queda como muy raro, porque se está hablando de supervivencia. No, hablemos de como si todo fuera normal, aunque se esté cayendo el edificio. Nunca mejor dicho, porque creo que esto lo cierran, ¿no? Qué desastre por todos lados. Yo creo que el tiempo en los telediarios tiene un problema fundamental que en alguna manera resume desde mi punto de vista lo dicho hasta ahora. Es que no tiene sentido la medida, la información en el telediario sobre el tiempo no tiene sentido la medida y no depende de la propia importancia de esa información, sino del resto de las informaciones y lo que le interese a ese soberano que está sobre el señor feudal. Esto es un desastre, pero esto es así. Y otro desastre que a mí me preocupa y he procurado evitar cuando editaba es que la persona del tiempo sepa muy bien lo que dice, haga su intervención en directo, normalmente es en directo estas intervenciones dentro del telediario porque son de última hora, ajuste las palabras y el redactor Pepe en el vídeo de apoyo de los 6 que van detrás, otras veces uno, diga tan contento que es que hoy la climatología es muy adversa y entonces supongo que quien se ocupa de la información del tiempo dice y yo me cago en tus muertos. Es decir, es que esto es así, esto está ocurriendo en las televisiones. Por tanto,
¿Por dónde puede ir esto? Yo no lo sé. Yo creo que en este momento depende exclusivamente del talante del señor feudal. Quiero decir que yo, con el que tenía el tiempo en Castilla-La Mancha, no he tenido jamás el mínimo problema, pero es que creo que él tampoco la ha tenido conmigo. Entonces, es cuestión de talante, porque la organización, la superestructura que decían antiguamente los clásicos, es un desastre, porque no se produce una confrontación de ideas entre profesionales, sin un orden y mando, y lo haces así, en duración, en estilo, en tal. Y eso, cuando lo que se trata de comunicar no son fenómenos habituales, sino posibles emergencias, la graduación, la exactitud, el tiempo dedicado, etcétera, no sé, es que es como para que te fusilen si lo haces mal. Es que tú no puedes sembrar la alarma cuando lo que tiene que tener la gente es precaución. Y tú no puedes minimizar algo que realmente puede tener consecuencias muy, muy graves. ¿Cómo se gradúa todo esto? Pues no está graduado. Es una cosa que depende de la capacidad intelectual. No sé, yo sí lo veo. Quiero saber si alguien de aquí ve alguna otra forma, alguna solución. Si simplemente creéis que no es así como yo lo pinto, como se hace, no sé. ¿Qué os parece? Me gustaría decir que está muy bien que me cargues toda la culpa al señor feudal. Además, siendo quien eres. Pero es que me parece que los redactores y a los que tú ordenas como señor feudal también tienen mucha culpa, porque son los que cuentan directamente las cosas. Si yo soy un periodista o un redactor y quiero contar algo, mi fuente de información tiene que ser la mejor posible. Y creo que todos los que trabajamos en medios nos encontramos en esas 1 o 5 o 6 piezas que adornan nuestra intervención, nos encontramos con unos errores que efectivamente, no sé qué frase has dicho, pero yo creo que te has quedado corto. O sea, hay veces que se te ponen los pelos como escarpios ante las inutilidades que dicen. En Telemadrid, creo que esta semana, aparte de decir que el deshielo empieza esta semana, fue bastante increíble, sí. En un rótulo ponía el agua que baja de la nieve. Entonces, esto es la persona que lo escribe, lo que lo cuenta. Está claro que su fuente de información o el proceso que ha hecho para elaborar esa información no es la correcta. Y siempre he pensado que en la información meteorológica hay una permisividad que no está con otras ramas. Totalmente. En la Comunidad de Madrid dirá ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Ese error no se va a permitir, pero en la información meteorológica por parte de los redactores sí se permite. Claro, sí. Y no existen muchas ramas. Entonces ahí no sé quién debería ser el que fuese con un látigo para realmente poner las cosas. Claro, es que yo creo que es que has nombrado la soga en casa del ahorcado. Yo lo siento, pero he trabajado 9 años en Telemadrid. Yo creo que Telemadrid, desde el punto de vista profesional, se ha despeñado. Y cuando un medio se despeña, vamos a ver, la responsabilidad del editor es total. No es responsabilidad del redactor. Vamos a ver, a un editor normalito, un redactor, voy a hablar como hablamos en las televisiones, se la cuela una vez y solo una. Es decir, al margen del temperamento de cada cual, no quiero mirar a Juanjo, al margen del temperamento de cada cual, cuando alguien hace algo profesionalmente aberrante, le coges
contra una pared y le dices que 2 y 2 son 4 y lo van a ser toda la vida. Y si él quiere trabajar ahí, le tienen que salir 4. Y que mañana quieres ver su vídeo 1:15 antes de la emisión. ¿No? Es decir, es que el drama en los medios cuando se despeñan es que los editores se ocupan de que salga guapo el dueño del cotarro, sea presidente de comunidad o director de empresa, y no del armamento profesional. Es decir, no se puede consentir que en una determinada pieza, en un VTR, como se llamaba antiguamente, como lo quieras llamar, no esté perfectamente claro sujeto, verbo y predicado. Mire usted, si usted puede practicar el periodismo como usted quiera, pero que sea veraz y que comunique, esto es, que se entienda. Y eso es culpa del editor. Eso es culpa del editor. El editor tiene que establecer un sistema de trabajo, un sistema de control profesional, no ideológico, profesional. Coño, y llevarlo adelante. Y luego el editor, el redactor, el realizador, quien sea, se equivoca una vez. Pero no es el error conceptual, es el error accidental. ¿Me explico? ¿No? Si es que eso no se puede consentir. Ahora, después de echar a 829 personas, prácticamente, todas profesionales, cada uno en su apartado, pretender que las cosas funcionen, no, mire usted, no funcionan. Afortunadamente no funcionan, porque si no, sobrábamos todos, ¿no? Es que es una locura. Perdona, querías decir. No, bueno, cuando estabas explicando el caso, que te quería preguntar si el editor te venía a preguntar y te enseñaba el vídeo con el Cairo y toda la pieza, o no, nunca. Si me preguntas a mí, no. No. Es que muchas veces sí que te viene el editor y a lo mejor te pregunta cómo pueden afrontar una determinada pieza. Pero la cosa es luego, muchas veces, el redactor, ¿qué es lo que hace? Y ahí hay una cosa que no estoy muy de acuerdo contigo, sí, Jaime. Porque a veces el editor no puede controlarlo todo. Y con eso te voy a poner un ejemplo muy claro. Venga. Los intervalos de tiempo de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, que se cometen errores de forma repetida. Porque el redactor, en vez de recurrir a la fuente de información de la EMET, lo que hace es recurrir al teletipo de Europa Press de la tarde anterior. Cuando lo cuenta al día siguiente, cuenta el intervalo de tiempo que refleja el teletipo de Europa Press. Cuando el EMET ha actualizado a la mañana siguiente, esa información no sale. Este es un error muy típico, y este error yo creo que el editor no lo puede controlar, porque no puedes estar a todos los detalles. Por eso te decía que para mí, este caso que es muy repetido, yo creo que debería ser el redactor el que haga bien su trabajo. O sea, y no lo está haciendo bien. Falta rigor. No, luego que los editores también cometen errores, Sí, o sea, todos también. Yo, perdóname, pero de verdad que no pretendo llevar razón. Pero si el editor no puede ser como el Espíritu Santo y ir por ahí premiando vírgenes, ¿no? Si ya lo sé, pero sí es responsable de crear mecánicas. Por ejemplo, yo siento al Capitán Araña, que me ha traído a esto y que no está. Me gustaría que estuviera aquí, para que él dijera qué hacíamos. ¿Cuántas veces le han ido los redactores? Si ya era una mecánica, si tú tienes que hacer una pieza que tiene que ver con algún fenómeno meteorológico, coño, habla 2 minutos con el que lleva esa información, coméntaselo. El editor es culpable si no fomenta eso. Claro que es culpable. ¿Cómo no va a serlo? De todos modos, yo creo que la información meteorológica tiene una
A ver. Y es que, como decía un editor de Televisión Española, que ahora ya no está en Madrid, la información meteorológica es un poco colorines, ¿no? Y decía, Mónica, vamos a hacernos unos colorines, ¿no? Y es verdad, muchas veces la información... El tiempo en los telediarios, en Televisión Española, puede salir o porque es noticia, porque ha pasado una desgracia, o porque ponemos colorines, ¿vale? Cuando ha pasado una desgracia, de nuestras manos escapa por completo. Por completo quiere decir que a mí me hacen salir en el telediario a contar cómo está la situación y antes de que yo salga han salido tres tíos en tres sitios distintos contando la previsión. Y tú estás allí y dices, pues bien, como os han dicho, desde Cádiz, no sé cuántos, mañana va a seguir lloviendo, porque ya lo han dicho todos. A pesar de que se les ha dicho 20.000 veces que no lo hagan, su pronóstico lo hace el meteorólogo en el plató. Pero ellos están allí y dicen, pero ¿y qué voy a contar yo desde aquí? Si no hay nada, que es de noche y no se ve nada. ¿Vale? O sea, que al final pues, es un poco el rollo es este. Pero luego cuando son colorines, también está la historia de qué es noticia, qué no es noticia. Nosotros nos hemos tratado de decir, es que 22 grados no es noticia. Ya, pero es que tengo unas bonitas imágenes de playa. Entonces, como tengo unas bonitas imágenes de playa, dime algo. Es que en la Concha de San Sebastián no hay nadie en la playa y en Alicante sí. Pues no es lo habitual, ¿no? Sería normal. Pero tengo esas dos imágenes y tengo que hacer los colorines. Ahí hay al final una cosa que, ¿qué haces? ¿Qué hacemos nosotros? Pues le decimos, sí, San Sebastián han sido 15, sí, en Alicante han sido 22, muy bien. Lees la cola, te aseguras de que ponga los 15 o los 22, y si el tono del redactor es mira qué cosa más curiosa que ha pasado en España, dependiendo de las ganas que tengamos, vamos a pelear con ellos o no. Porque al final, si quieren colorines, bueno, pues hay días que hay colorines. En eso estoy totalmente de acuerdo. Si es que uno de los problemas mayores de la información del tiempo es que es extremadamente llamativa o extremadamente repetitiva. Pero es que además, yo ahora, como afortunadamente ya no hago telediarios, hay veces que me gustaría tener un Winchester en la mano para... No, de verdad, para ir abatiendo a cada editor que ordena hacer la pieza, es que contrastes. Además, vamos a llamar las cosas por su nombre, aprovechando lo más machista que se pueda ser. Señorita en tetas en Alicante, ahí la ven ustedes, qué buen día hace, cómo se broncea, viejo con garrota y chubasqueros, mientras en el Cantábrico... No, esto es así, joder, esto es así, pero encima nadie ejecuta a ese tío, que dice, pero bueno, pero vamos a ver, pero ¿por qué tienes que sacar a la señora en tetas? ¿Por qué? ¿Por qué? No es verdad. Es que ni siquiera es verdad. Es que la audiencia cada vez la formamos más gente que decimos, y yo me cago en tus muertos. Pues que ya sabe qué hacer, joder. Para vender un poco con gracia la pieza. Pero eso es porque Luis es periodista y tiene medio lado oscuro. Pero... Sí. Sí. También se vende, es lo que has dicho tú, de la cantidad de información que haya. Sí, y de otra cosa. A mí me lo vas a decir que en una fecha parecida a eso, lo que hice fue una encuesta entre el resto de televisiones a ver con qué iban a abrir. Claro. Si estoy de acuerdo contigo, pero en parte, es lo mismo que decías antes, cuando hablabas de que en información internacional, en información, que todo está imbricado, tal. Bien, sí, pero vamos a ver, si yo no digo que nadie tenga
la clave de todo. Lo que digo es que cada vez que nos ponemos a hacer un trabajo de comunicación y nos adocenamos, estamos perdidos. Es que es verdad, pero contra la rutina imaginación, contra las exageraciones trabajo, ¿o no? Es decir, si es que ya sé que 4 días seguidos de anticiclón mata tal, y si el editor te pide una pieza, mata tal. Bueno, pero también está la imaginación. En tiempos, cuando era como una cadena de televisión, en Telemadrid decíamos en los informativos que lo mejor que nos podía pasar es que no hubiera noticias gordas. Porque las noticias gordas, las grandes cadenas las iban a dar mejor que nosotros. Si no había noticias, nosotros nos íbamos a buscar la vida mejor que ellos. ¿Por qué? Porque éramos más pequeños, porque éramos más jóvenes, porque había más complicidad. Yo no lo sé, pero era verdad que nos buscábamos la vida mejor. Bueno, pues ahora la gente, en general, se busca poquito la vida, se va mucho a sota, caballo y rey. Y cuando se va a sota, caballo y rey, aburres. Y para evitar el aburrimiento, ¿qué haces? En cuanto hay una emergencia, la multiplicas por 1000 y siembras la de Dios. Sí, eso pasa. Pero fíjate, multiplicas por 1000 las emergencias económicas. Es que se multiplica por 1000 todo, no solo el tiempo. Claro. Claro, es que si tú vas diciendo el corralito que se acerca, que es posibilidad. Pero la gente, una vez, o sea, que es un mal de toda la información. Es un mal de Sí, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo en eso. ¿sabes? O sea, no es por la información. Yo creo que cada día que exageran y que ha sido 40 grados enseguida y ha sido 38, pues no matas a nadie. ¿Sabes? O no hay mayor trascendencia. Sí, pero yo creo que yo estoy de acuerdo con Jacob ahí que sí que es cierto que en el tiempo hay más permisividad a la hora de cometer Totalmente. ellos, porque a nosotros nos pasa todos los días que son capaces de venir a preguntarnos varias personas, porque sí que se generan, sí que en ciertas televisiones se han llegado a generar esas sinergias de que para hacer una noticia a tiempo hay que hablar con el departamento de prensa. Claro. Lo que pasa es que hay gente que habla con nosotros de manera continuada, semanalmente, diariamente, a la cual hemos explicado muchas veces que no se pueden decir condiciones climáticas, a la cual hemos dicho que 30 grados en verano no es calor, o por lo menos no es noticia, y hemos explicado muchas veces esas cosas y se sigue recurriendo a esos mismos errores, porque yo creo que no hay rigor y no hay ganas de hacer esas noticias de colorines con la misma calidad que el resto de artículos. Yo creo que ese es uno de los objetivos, de hecho, de estas reuniones, ¿no? Que se tome en serio esa información, que se haga con rigor y que se exijan responsabilidades. Es verdad, yo coincido también en que si haces mal una noticia sobre tiempo, te regañan. Si la haces mal sobre el gobierno, te echan. Esta es la diferencia, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que debemos crear los mecanismos para que se hagan bien todas. Y además, es que no hay ninguna que sea más importante que las otras. Y las que son de verdad importantes no las damos, o las damos de allá para cuando y como chascarrillo. Me recordaba a Luis ahora, que todo lo multiplicamos por 1000. No, multiplicamos por 1000 todo, menos lo de verdad importante. Hambre infantil, pobreza. Eso no lo multiplicamos por 1000, eso lo tapamos. Multiplicamos por 1000 la bolsa, en la prima de riesgo. Multiplicamos por 1000 cosas que un licenciado universitario hace 3 años ignoraba que existieran. Porque yo puedo ser muy cateto, pero algún tiempo llevo en esto. Yo hace 3 años no sabía que era la prima de riesgo. Así de claro. Bueno, pues estamos todo el día con eso. Y nos engañan como a chinos. Tú puedes... No, nos engañan como a chinos. Si es que la prima de riesgo es solo un indicador y no de los más importantes.
¿Qué coño es la prima de riesgo? Cuando tienen que dejar abiertas las escuelas en varias comunidades autónomas porque miles de niños no comen más que lo que comen en la escuela. ¿De qué coño estamos hablando? Multiplicamos por 1000. Multiplicamos por 1000 la mierda. Lo importante lo tapamos. Esa es mi opinión, vamos. Creo que es un buen final, ¿eh? No, es verdad. Quiero deciros que no he hablado nada de lo que pensaba hablar.